Hola chicos, perdón la demora. Hola, profe. Lo que pasa es que ayer moderando en el Colegio de Magistrados una charla y me había quedado abierto el Zoom y no podía salir, así que tuve que llamar a Paula Caparrós como para que me ayudara un poquito. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, bien. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a hablar un poco de derecho penal, de sociedad de riesgo, medio ambiente. Para que es algo que todavía no habían visto. Así que voy a hablar un poco en términos generales de política criminal y derecho penal. Después vamos a hacer un repaso de cómo se trabaja el tema penal ambiental en el derecho comparado y después vamos a recaer ya en el derecho penal argentino y ver por arriba que estamos transitando una reforma medio frustrada porque se está intentando hace años incorporar delitos específicamente ambientales, pero no se logra concretar esa reforma. Así que vamos a compartir. Pero qué fantásticos. No puedo compartir. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla, chicos. ¿Habrá alguien por ahí? A ver, esperen que voy a preguntar. Así lo tienen. Yo lo tengo conmigo, pero... Bueno. Mientras me van contando un poco, yo les voy contando acerca de la cuestión primera. Vamos a dividirlo en dos partes. Una, vamos a hablar de sociedad de riesgo, medio ambiente y derecho penal. De alguna manera, podemos decir que es imposible avanzar en el estudio de las interconexiones entre el derecho penal y el medio ambiente sin reparar o sin detenerse en los conceptos de sociedad o de modelo de sociedad. Para eso es importante reparar en el concepto de sociedad de riesgo definido por Beck en 1986. Si les interesa, porque es algo muy relevante, no solo para ver cómo impacta esa construcción sociológica en lo que hace a otras ramas del derecho más allá de la penal, les sugiero que lean este escrito que se llama La sociedad de riesgo hacia una nueva modernidad. Es una nueva forma, nos dice Beck, de organización muy distinta a la de la sociedad industrial, una estructuración distinta de la sociedad que empieza a emerger a finales del siglo o de la década del 70. En todos sus niveles es distinta. En lo social, en lo productivo, en lo cultural. Ese modelo de sociedad, lo primero que nos presenta es un cambio a un ritmo vertiginoso de cómo se va desarrollando la interacción social. Y va expandiendo el esquema productivo y generando avances científicos y tecnológicos de una manera impensada, con una expansión impensada, respecto en el tiempo y respecto de los sujetos, ¿no? En esa línea, el avance también va incrementando los riesgos que se producen. A mayor y más rápida producción y más impacto, mayor riesgo. Un riesgo que ha sido y es incalculable e impredecible. Si nosotros hoy nos sentamos y lo pensamos en términos tecnológicos y el impacto a la salud, pensemos en el COVID también, ¿no? Estos nuevos, dice Beck, nuevos y futuros riesgos, se diferencian de los que generó la sociedad industrial. ¿Por qué? Por el alto grado de expansión en el tiempo y por
el alto grado de impacto en el espacio también. Y a eso se le suma también la complejidad organizativa de las relaciones sociales, que deriva en una dilución de responsabilidad. Es tan compleja el entramado social que es difícil determinar quiénes son los responsables eventuales por los riesgos que se generan y la puesta en peligro y definitivamente la lesión que se vaya a producir, en este caso sobre el medio ambiente. Entonces, esta sociedad moderna, hoy ya un poco transitándola, ¿no? Ya hoy estamos en lo que es la sociedad del conocimiento y se están trabajando sobre lo que son las técnicas digitales. Es otro modelo sobre el que estamos transitando. Pero esta sociedad moderna, dice, aplica las consecuencias negativas a las que está sometida la salud de las personas o amplía a las que estaba sometida en la sociedad industrial, la salud de las personas y el medio ambiente en general. Es una sociedad que provoca efectos en diversas esferas y también un profundo deterioro, siempre ubicándonos en el bien jurídico que nos interesa a nosotros. Entonces, es una situación que altera la relación que se da entre la naturaleza y la sociedad, lo cultural, y da pie a una, digamos, a una generalizada destrucción ecológica. ¿Eso qué demanda de la sociedad? O sea, este panorama o esta situación fáctica, ¿qué empieza a demandar de parte de la sociedad en general? Políticas de seguridad o políticas en general, ¿no? Entonces, esta situación de riesgo a la que nos hemos sometido, que además se amplifica por la comunicación, o por lo que venimos atravesando, que es la sociedad de conocimiento, a través de los medios de comunicación, pero también a través de las redes sociales, envuelve a la sociedad en una terrible sensación de inseguridad, que decanta en esa demanda de políticas gubernamentales en ese sentido, y políticas que sean rápidas y que tengan impacto, ¿no? Y que vayan orientadas al control y a la reducción de esos riesgos y esos peligros, que pueden ser también no solo peligros presentes, sino futuros e inciertos. O sea, no sabemos qué es lo que puede pasar. Piensen también en los principios. Es una manera en cómo se van construyendo el principio precautorio, el principio preventivo, que es reacción de esto también. Entonces, teniendo en cuenta esta demanda y esta demanda de políticas públicas, pensemos en la política criminal como una de las políticas de Estado. O sea, una política de Estado es la política criminal. Y teniendo en cuenta que esa política criminal es una política de Estado, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer para arrancar en temas de derecho penal, y como derecho penal y la cuestión ambiental, es cuál es el objetivo del derecho penal. Si el objetivo del derecho penal responde a esta demanda social. Y entonces, si vamos a ampliar en ese sentido los espacios de actuación del derecho penal. También pensando, entiendo que todos ya vimos penal, pero fundamentalmente vimos constitucional, y tenemos en la cabeza la estructura de un derecho penal democrático, de un derecho penal de mínima intervención. Tengamos en cuenta esa nota al pie o ese link, y ahora empecemos a pensar, tengo todos estos riesgos, necesito seguridad, hay mucha inseguridad en relación al impacto sobre los recursos y necesito una reacción del Estado. Entonces, ¿qué es lo que exijo? Voy al derecho penal. El derecho penal está para reaccionar sobre este punto, está preparado, las herramientas que presentaba el derecho penal hasta este momento sirven para una reacción rápida y contundente en relación al agravio o la lesión o la puesta en peligro que puede darse sobre
el bien jurídico amplio que nosotros tenemos en la cabeza y que se recepta a partir del 41, y en tal caso, si se va a expandir el derecho penal para criminalizar conductas propias de este modelo social del que venimos hablando, ¿puede hacerlo con las herramientas que tiene el derecho penal clásico o va a tener que reformularse este derecho penal? Va a tener que, para abarcar semejante propuesta. En doctrina, la doctrina penal está dividida en ese sentido, para generar una respuesta a estas preguntas. Entonces, hay posturas, o las posturas se dividen por quienes están a favor de la modernización del derecho penal, con las características que más o menos yo les voy a contar a continuación, y están quienes se resisten a este modelo desde dos propuestas diferenciales. Por un lado, la tendencia a la resistencia a la modernización o reduccionista, más destacada es la Escuela de Frankfurt, de Hassemer, en Alemania, y por otro lado, las tendencias reduccionistas se concentran más en los italianos, los Barata, Ferraioli y su derecho penal mínimo. Esto no quiere decir que no va a intervenir. Va a intervenir ante un agravio relevante, importante, ¿sí? Pero no va a tener una intervención constante, amplificada, diluyendo los principios básicos o nucleares del derecho penal democrático. También dentro de esas teorías reduccionistas podemos ubicar a Jesús María Silva Sánchez. Él tiene una obra importante y relevante para que se haga una lectura desde ahí sobre esta propuesta de trabajar los delitos penales, que se llama La expansión del derecho penal, de 1999. Para él, la introducción de nuevos objetos de tutela, como es el medio ambiente, se combina con la anticipación de las fronteras de protección. El derecho penal reacciona, es un derecho que reacciona ante la lesión. Pero con este tipo de estructura, en donde nosotros estamos tratando de que tenga un tinte preventivo, él dice, este modelo de derecho penal, lo que está haciendo es anticipar sus fronteras de protección penal. Y va propiciando, para que sea, digamos, va propiciando una rápida transición del modelo de los delitos de lesión de bienes individuales hacia el modelo de peligro o de peligro presunto de bienes colectivos, como el medio ambiente. Entonces vamos pasando de los delitos de lesión, cuando hablamos de medio ambiente, parecería, y es así, a los delitos de peligro, con las críticas que tienen los delitos de peligro. Entonces, esa expansión del derecho penal está orientada a la protección de contextos cada vez más genéricos del disfrute del bien jurídico clásico, que va culminando en definitiva en un proceso de administrativización del derecho penal. Se terminan conformando esas estructuras normativas en infracciones administrativas con penas elevadas. Y se va convirtiendo, dice Silva Sánchez, a este derecho en un derecho de gestión punitiva, de riesgos generales. Entonces, otros autores que acompañan la modernización del derecho penal admiten la intervención punitiva para convertir este tipo de nuevos peligros de la sociedad de riesgo, pero dicen que el derecho penal debe realizar esfuerzos para asumir estos nuevos problemas ambientales, no inhibirse y crear nuevas figuras delictuales, y en ese contexto no se puede esperar que no se reaccione ante los daños de bienes jurídicos. Entre estos está Schunemann, Gracia Martini y Corcoy Villasoro. Así, en definitiva,
lo que cuando hablamos de política criminal y hablamos de una política criminal de riesgo, en ese modelo sociológico se describe una sociedad postindustrial que denota ciertos rasgos trasladados al ámbito de las políticas de Estado, en particular la política criminal, que permiten o nos permiten caracterizar a esta política criminal como una política criminal de la sociedad de riesgo. ¿Y qué tiene o en qué deriva respecto del derecho penal en su expansión? Una política criminal de riesgo deriva en la expansión del derecho penal con una nota característica central preventiva, con un acentuado adelantamiento de la protección penal. Ustedes córtenme si hablo muy rápido. Lamento no poder compartirlo porque se lo había sintetizado como para que pudieran chequearlo, después se lo voy a subir. Ahora, ¿qué podemos decir también en relación a esto? Este derecho penal, dijimos política criminal del riesgo, expansión del derecho penal del riesgo. Este derecho penal del riesgo, ¿qué nos propone? Una reacción hacia conductas lesivas de bienes supraindividuales, como es el medio ambiente, por ejemplo. ¿Y qué utiliza en ese camino para reaccionar? ¿Qué tipo o qué tipología de estructura normativa utiliza el derecho penal para reaccionar o anticipar su protección? Como dijimos recién, técnicas de imputación de delitos de peligro, en su mayoría de carácter abstracto. Y ahí está un poco el problema, ¿no? De la división entre delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto, en donde con la mera infracción ya estamos, no necesitamos probar nada más. En las de delito de peligro concreto necesitamos probar que el bien jurídico, que la infracción pone en riesgo ese bien jurídico sin necesidad de que se lo llegue a lesionar, pero necesitamos esa prueba. En la otra no, en la abstracto la infracción ya está. Esto se ve mucho en algunas normas en donde, por ejemplo, la infracción a normas que tengan que ver con el traslado o el incumplimiento de una carta de porte ya configura el delito, sin haber puesto en riesgo la salubridad, por darles un ejemplo. ¿Sí? No es el caso de la 24051 para mí, que sigo aquella parte de la doctrina que entiende que es necesario acreditar que se pone en peligro los bienes ambientales o algunos de los bienes ambientales o el medio ambiente en general con la utilización de residuos peligrosos. ¿Sí? Es bastante compleja esa norma. Pero bueno, yo creo en particular que es necesario acreditar esa puesta en peligro. Esta técnica, la de delitos de peligro abstracto, en ese contexto no solo obedece a la protección de este tipo de bienes, sino al alto potencial lesivo que detentan las actividades y los productos que genera esta sociedad. Esta es un poco el porqué, la excusa por la cual echamos mano a lo más sencillo. ¿Qué características tiene este derecho penal del riesgo? Bueno, vamos a nombrar, para arrancar, 4. La primera es que protege de manera anticipada, o pretende proteger de manera anticipada, bienes jurídicos. La segunda es que se amplía o amplifica el número de comportamientos penalmente relevantes. La tercera es que su tutela ofrece una tutela a un alto número de bienes jurídicos de naturaleza supraindividual, o sea, protege de manera anticipada el bien jurídico, no cuando está lesionado, antes, y además recae sobre bienes jurídicos supraindividuales o colectivos. Y se expande
genera cada vez más normativa en ese sentido. Y propone modificaciones al sistema de imputación también, objetiva, subjetiva, flexibilizando normas tradicionales que tienen que ver ya con una cuestión probatoria, invirtiendo carga de la prueba, como también flexibilizando el conjunto de garantías penales y procesales, y impactando de lleno entonces en ese sentido sobre lo que concentran los principios de derecho penal, que es la mínima intervención, la legalidad, la taxatividad. Predominan entonces tipos de peligro en este modelo. Dentro de la categoría priman los abstractos, y los delitos de peligro abstracto presentan o representan el síntoma más nítido, nos dice Cruz Bottini, de la expansión del derecho penal. Dijimos entonces que tiene este derecho penal del riesgo una función preventiva, que refuerza, que viene a reforzar, si queremos buscarle alguna nota distintiva o positiva, al derecho administrativo sancionador, viene a ser llamado de una manera prematura y se desvincula de la dañosidad, de la lesión, trata de evitar la producción de lesiones futuras, y si a alguno le interesa este tema, yo le sugiero, hay una tesis de Gustavo Agoso, su tesis es Derecho Ambiental y Derecho Penal, trabaja toda la temática ambiental. Él dice que la lesión del ordenamiento administrativo aparece como el nuevo modelo de derecho penal en la materia, y así se justifica la punición de conductas infractoras del derecho administrativo, de lo cual resulta aún más clara la dependencia normativa del derecho penal con esa área del derecho. Es decir, existe una dependencia clara en esta parte o en este sector del derecho administrativo. Ahora, Profe, sí, perdón, ¿podría volver a repetir las 4 características que había dicho? Porque me faltaron copiar algunas partes. dijimos que protege bienes jurídicos de manera anticipada, entonces esa sería anticipación. Amplía la cantidad de conductas o comportamientos penalmente relevantes para ser capturados y reaccionar ante ellos. Ofrece una tutela al derecho, a los bienes jurídicos supraindividuales, y se propone, quizás me voy a concentrar un poquito más acá, se propone modificación o propone modificaciones en el sistema de imputación de responsabilidad, flexibiliza la estructura tradicional, así como el conjunto de garantías penales y procesales, en los principios, en lo que hace a los principios clásicos del derecho penal, como la legalidad, la taxatividad y la mínima intervención, y predominan en su conjunto tipos de peligro, en su mayoría, o priman sobre esos los delitos de peligro abstracto. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, esta nueva forma de mirar. Sí, Fiorella. Antes de continuar, quería preguntarles respecto de la sociedad del riesgo de Beck. Hay un libro acá de algo así de 300 páginas. ¿Usted sabe qué específicamente es interesante que leamos de estas 300 páginas? Es el ¿O libro. va a subir algo? Ah, el libro entero. Es el libro. Yo, si querés, ese es el libro de él. Claramente hay resúmenes de ese libro. Si querés, busco alguno que me parezca apropiado, o que no sea un resumen. Sería bueno, porque me parece un tema interesante. Realmente Sí. no tengo tiempo para leer 300 páginas de... No, pero por ahí podemos buscar, tío, me mandás tu mail, mandame un mail al mío, sí me parece interesante, me pareció interesante cuando lo leí, y me parece interesante que lo lean,
porque mucha de la reacción de la normativa y que está asociada a lo ambiental, tiene su génesis en ese modelo ambiental, en la reacción a esa sociedad, ¿no? Entonces, mirarlo después o darle una mirada, él hace una descripción de ese modelo social, mirarlo desde el derecho, darle una vuelta desde el ámbito de lo que son los derechos humanos, me parece una propuesta interesante. E incluso él va más allá en otros estudios después y van asociados también a otros modelos sociales, que es el que cursamos, porque nosotros pasamos por la sociedad industrial, por la sociedad del riesgo y por la sociedad de la comunicación, que es la que estamos transitando. Ustedes tienen que estar mirando, o en otras materias, o en algunos cursos deben ver que se está trabajando mucho sobre derecho digital, o inteligencia artificial, o derecho artificial, que está todo asociado. Cambia el modelo de intimidad, la estructura del derecho de libertad. El famoso cibercrimen. Exacto, Aus. Todo va cambiando y fundamentalmente lo que están cambiando es el impacto nodal sobre la lectura de los derechos básicos: libertad, intimidad, vida, salud. Los modelos sociales por los cuales transitan esos bienes jurídicos están generando problemas nuevos de los cuales el derecho se va a ocupar y se está ocupando. Cuando ustedes estudian esto, lo tienen que estudiar desde ahí, porque lo que viene es eso, no la naturaleza jurídica, no sé, de algún instituto en particular, ¿no? Que está perfecto, que lo sepan, está bárbaro que lo estudien, pero con la velocidad que están transitando la carrera y el estudio, no pierdan de vista que esto tiene una médula. Y el derecho se inserta en cómo estructurarse para construir una reacción, una protección a esos modelos sociales que vienen en relación a estos bienes jurídicos que detentamos. Yo les decía que después, Fío, pasame tu mail, yo acá les voy a dejar nuevamente por si no lo tienen el mío, cuando termino, así se los recuerdo. Pero como les decía, este modelo social impacta sobre la normativa penal, pero también sobre la normativa procesal penal, o sobre el plano procesal penal. Entonces, no solo es sobre el derecho penal sustantivo, sino que envuelve otras transformaciones, o una cosa encierra la otra, ¿no? Entonces, particularmente, empiezan a variar las reglas probatorias también. Va a procurar, una de las cuestiones que se va viendo y que es como para mirarla con cinco lentes, es el tema de la inversión de la carga de la prueba, porque se diluye también, incluso se diluye la necesidad de acreditar la relación causal. Siempre piensen en la estructura básica o en la estructura clásica del derecho penal. Entonces, cuando empezamos a ver una cosa así, la primera reacción es, pero hay algo que se viene y que es la reforma va a estar. Entonces, la manera de sostener una reforma penal ambiental democrática es reparar en estas cuestiones, corregir y no dejar pasar. Entonces va encaminado, y esto sí también es algo que va subrayando a Bozo, dice, ojo, que esto parece que va encaminado más a la protección de las funciones normativas de los bienes jurídicos. Entonces, cuando nosotros miremos o analicemos el derecho penal, también las posturas en materia de derecho penal sobre las cuales se construye la norma. De alguna manera, entonces, y en esta parte, en la parte procesal también, empezamos a ver que empiezan a interactuar los principios penales y procesal penal con los principios ambientales. Y los primeros estudios que he podido transitar de autores españoles marcan que los primeros principios que claramente se ven
en este tránsito es el principio de prevención y el principio de precaución sobre las estructuras clásicas del derecho penal. Entonces, el derecho penal va incorporando de a poco al principio de precaución como un principio orientador de determinadas normas. Y me parece que así hay que mirarlo. No mirándolo como para invertir la carga de la prueba, sino para reforzar el principio de legalidad. Cuando yo voy a ver en un delito, por decirles, de infracción de deber, sobre el cual la empresa o el sujeto activo tenía un deber a su cargo, si lo cumplió o no lo cumplió en el deber a su cargo, hago la referencia a la norma administrativa, a ver si esa norma administrativa que encierra principios ambientales, se cumplió o no se cumplió, la traigo, y esa es la manera en que empiezo a analizar la norma penal. Esa es la manera que me parece la más ajustada a un orden de garantías, ¿no? Como principio orientador de las normas. Para robustecer entonces de esa manera el sistema de administración de riesgos y para responder a las demandas sociales de más control. Entonces, ahora, parte de la doctrina va a resaltar que si esa incursión se concentra en el seno del derecho penal, lo lleva a cohibir conductas, la del principio precautorio, a cohibir conductas cuya peligrosidad es meramente indiciaria y los riesgos no son evidentes si nosotros nos centramos sobre el principio precautorio. No como les estaba diciendo recién, si yo me centro y lo utilizo para analizar la infracción normativa, esperen un segundito que Lucía está escribiendo, yo creo que sí se deben hacer estas concesiones, por así decirlo, dejar un poco de lado la estructura clásica y tradicional del derecho penal para poder dar una mejor tutela y protección al medio ambiente, porque si no parecería muy difícil lograrlo. Sobre todo considerando lo difícil que es probar causas de conexión del daño para una persona no profesional o una especializada en el tema. Perdón, no me funciona el micrófono. Sí, ¿será que estoy tan arraigada al sistema de garantías que me cuesta dejar de lado las garantías constitucionales en penal o en cualquier estructura para reforzar una persecución que incluso la reacción la podría dar cualquier otra rama del derecho, ¿no? Entonces, me cuesta dejar de lado la estructura clásica y tradicional en este punto, Lucía, no en el punto de que se innove o se construya, como te digo, es algo que claramente viene y en el derecho comparado también está, pero sí, la concesión que yo tengo que hacer es amplificar y crear delitos de peligro con la mera infracción, a mí me cuesta pensarlo así. Yo creo que se puede buscar una posición intermedia. Y el derecho penal lo sigo pensando como una opción de última ratio. Creo que antes está el derecho administrativo, creo que la idea es generar resoluciones alternativas, porque esa es la segunda parte, ¿no? Está bien, bárbaro, creo la norma, viene la infracción, que es una infracción de norma administrativa, nunca va a tener una pena muy elevada, listo. De última, hasta la sanción puede ser una multa, por ejemplo. ¿Y la solución cuál es? O sea, ¿a dónde voy con esto? ¿Cuál es el resultado final, no? O sea, yo traigo a alguien hacia el ámbito penal, ¿para qué? ¿No? Para que... Ahí te veo, Lu. Te veo en... esa también es una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Acá hay un conflicto. Nosotros primero mirarlo como un conflicto ambiental. Y en función de ese conflicto, las herramientas que yo tengo a la mano para solucionarlo. ¿Y qué es lo primero? ¿Qué es lo que quiero? Parar o que cese la contaminación, que se repare y que se indemnice. Bien, la sanción eventual vendrá después.
Y una sanción, pensándola en términos empresariales, ¿a quién? Entonces, ahí sí te digo, bueno, empecemos a hablar de responsabilidad de persona jurídica. Empecemos a hablar de la responsabilidad de la persona jurídica, porque ¿cómo van a porque también esa es una estructura dentro del esquema de responsabilidad en donde nosotros tenemos que operar. O sea, empecemos a hacer, no concesiones, pero empecemos a hacer teorías y a profundizar y a trabajar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿sí? En su titularidad, no recaer solamente sobre las personas que las administran o el que apretó el botón para contaminar y abrió las compuertas, nada más. Porque hay detrás una responsabilidad empresarial y una responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos también. Estamos hablando de un derecho humano en particular. Entonces, no sé si te contesté, Lu. Máxime, ¿por qué les cuento un poco todo esto? Porque a mí me atrapa. Yo fui casi 20 años secretaria en la Fiscalía de Delitos Culposos y Medio Ambiente de acá en Mar del Plata. Ahora estoy en la de estupefacientes. Entonces, el punto final era qué pretendía el que hacía la denuncia y qué podíamos dar de parte del Estado. ¿No? Entonces, y en el medio todo lo que había que probar, y en el medio los plazos de prescripción también, que eran muy cortos, porque es muy difícil acreditar un dolo eventual, entonces es muy difícil hablar de dolo, por lo tanto nos quedamos con la infracción, y en ese esquema las infracciones, los plazos de prescripción son muy cortos. Sí, me parece que hay un rol del Estado, hay un rol del Ministerio Público en ese caso, en donde es llamado o debe ser llamado a gestionar ese conflicto, a sentar a todos en la mesa y armar acuerdos. ¿Acuerdos para qué? Para cesar, para acordar términos, porque tiene que haber, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos desarrollo sustentable. No busco el daño, busco una producción sustentable en la medida de las posibilidades, busco información, busco participación ciudadana, y eso a mí me parece que se da en el marco de las resoluciones alternativas al conflicto en sede penal. Pero bueno, sigo un poquito más con el tema del principio precautorio. Ahí parte de la doctrina les decía que lo mira con cuidado siempre y cuando se aplique sobre ámbitos del derecho penal y no sobre el esquema del procesal penal. De delito abstracto ya vimos, normas penales en blanco también. Entonces, como de esta parte, yo les podría decir como reflexión crítica, que se trata de buscar un equilibrio entre una propuesta punitiva y una visión de última ratio para reprimir esos comportamientos. Y un basamento de que merecemos, de alguna manera, construir un derecho penal ambiental democrático, ¿no? Ahora, vayamos a ver concretamente qué es lo que está pasando, cuál es la normativa por la que vamos a transitar. Entonces, situémonos y piénsenlo en términos de todo el bagaje normativo, de cuándo arrancamos en el derecho internacional, década del 70, empezamos a hablar de medio ambiente, en este concepto de medio ambiente. Entonces, a partir de la década del 70 se va dando una mayor expansión al derecho penal encaminado hacia la prevención y aseguramiento de estos bienes jurídicos en general. Ahí se va pensando que el medio ambiente es un bien jurídico, en el derecho comparado en general hablo, no me sitúo en el país porque en el país no hay norma específica. Se va pensando que este es un bien jurídico digno de reacción ante su agresión. Entonces ahí el derecho penal comparado ofrece tres alternativas de construcción normativa. Una es insertar figuras dentro del derecho penal. Otra es un tratamiento por vía de legislación penal especial, a través de una ley general del ambiente con figuras penales.
Y la tercera opción es un tratamiento por adición, o sea, normas penales sectoriales, ¿no?, que se van sumando. Entonces, tanto la vía del Código Penal como la de la Ley General de Ambiente con disposiciones penales, ¿qué permitiría como técnica legislativa? Un abordaje unitario, ¿no?, de protección penal ambiental. Y de alguna manera también esto es más acorde a la introducción de disposiciones penales en cada una de los sectores, ¿no?, de lo que hemos venido hablando cuando hablábamos de leyes de complemento y de presupuestos mínimos. O sea, esas opciones, con un riesgo, si lo hacemos de una manera fragmentada, que es que se den lagunas, que se produzcan desigualdades en el tratamiento. Entonces, tenemos dos opciones: o unificar, incorporar al código, a una ley específica, o un tratamiento diseminado. En principio creo que la primera es la más acorde en términos normativos. Ahora, en el derecho comparado, por ejemplo, un ejemplo de técnica de leyes especiales se ve en Estados Unidos y en el Reino Unido. En Estados Unidos, ellos fueron pioneros en el tratamiento de este derecho en el ámbito normativo norteamericano. La protección del medio ambiente se da también por distintas reformas que se fueron introduciendo del 70 en adelante, y se mantuvo una expansión sostenida en el sistema norteamericano. Ahí, ¿qué es lo que se fue haciendo con el devenir de los años? Ciertas faltas se elevaron a crímenes, se eliminaron ciertos elementos subjetivos del tipo, aumentaron las penas y se introdujeron delitos de peligro, y esas innovaciones, ¿qué es lo que perseguían? Fortalecer la capacidad del Estado para una efectiva concreción de búsqueda y reacción penal, de responsabilidad penal ambiental. El desarrollo ese normativo sigue un curso fragmentado a la fecha, que va distribuyendo distintos injustos en distintas leyes. Dentro de la línea, de esa misma línea, digamos, pero con una nota más concentrada, está la ley. Hay una ley en lo que es Latinoamérica, la ley de delitos ambientales brasilera, de 1998, en donde los textos legales son más modernos, es más complejo, está todo más enfocado en una sola norma. Dijimos que la otra opción era la codificada, y que esa lo que nos daba era mayor seguridad, si se quiere. Y un ejemplo de esto es el Código Penal Español. Tengan en cuenta, si lo ven, si les gusta el tema y si quieren analizarlo, que ha tenido reformas. La del 2010 y la del 2015. Ellos tienen dos títulos: un título que es el de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, y otro que es los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna. Uno de los autores que yo sigo para analizar todo el tema del Código Penal Español en materia ambiental es García Rivas. Lo pueden googlear. Es bastante difícil encontrar algo de Nicolás, pero si puedo, y al que le guste, me manda un mensajito y buscamos. Él dice que en ambos títulos se puede observar un interés común por la preservación del entorno ecológico. Pero en el primero, en el que habla de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, ese tiene un alcance general, mientras que el segundo se repara sobre un sector, que son los animales y el ámbito vegetal. Y en esa comunión de intereses, lo general y lo particular, se va afirmando, reafirmando una concepción del medio ambiente en donde se refleja el medio ambiente de una manera integral. También hay que mirar el Código Penal Español con estas reformas que le decía, pero con su adecuación a una directiva, que es la directiva de la Unión Europea, que es la 2008,
la 2008-99 de la Comunidad Europea, que va tratando de generar una armonización normativa con todos los países de la Unión. Ahora, ya yo voy hablando medio rápido por el horario, pero vamos a recaer un poco en el esquema nacional. Entonces, lo primero, como les decía recién lo que les digo es, voy a la Constitución, ¿no? Porque nosotros construimos a partir de los bienes jurídicos. O sea, el Código Penal no es el que crea bienes jurídicos o los reconoce, sino, como nos dice Zaffaroni, es el que reacciona ante bienes jurídicos que están contenidos en la Constitución. Entonces, en el ámbito de la Convención, voy a la Convención Constituyente. Y si recordamos el 41, a diferencia de otras constituciones, como la española, nosotros no tenemos ninguna referencia a la temática ambiental, a la temática penal ambiental. La Constitución española sí. Y nosotros también la teníamos en los proyectos que se fueron incorporando. No es que nunca se trabajó este tema. Expresamente se excluyó, se sacó a la hora de construir la norma definitiva. Entonces, ¿por qué? Cuando nosotros analizamos y vamos viendo cuáles fueron las discusiones, justamente es porque lo que se prevé o lo que guía al legislador en este caso, al convencional, es la mínima intervención, la última ratio, dejar esto derivado a una participación o deliberación democrática dentro del Congreso. Una de las críticas que ha hecho Rodríguez Arias, otro profesor español, a su propia Constitución, justamente es que la incorporación, en el caso de la española, él dice que fue inconveniente teniendo en cuenta que la utilización del derecho penal como instrumento de tutela ambiental es un tema de política criminal. Y como es un tema de política criminal, hay que dejarlo derivado o hay que dejarlo en manos de los legisladores, porque son los que, en definitiva, van a definir en un momento determinado, en un espacio determinado, con una construcción política determinada, si se sanciona o no se sancionan los delitos ambientales. Entonces, si nosotros recordamos el artículo 41, que dijimos, no me da una definición de medio ambiente, pero sí me dice qué elementos lo integran, yo tengo un bien jurídico reconocido por la Constitución Nacional en el artículo 41, que está integrado por distintos elementos. Por lo tanto, cuando se vaya a proyectar una reforma, de manera integral, debería prever que estos elementos puestos en riesgo o lesionados deberían tener una reacción penal derivada. ¿Cuáles son? Repasemos. Nos habla de recursos naturales, nos habla de patrimonio natural, nos habla de patrimonio cultural, de diversidad biológica, incluso dijimos que incluía la diversidad genética. Así, todo eso es medio ambiente. Pienso que el día que tenga un título, el título va a prever todas estas cuestiones. En el derecho penal argentino, en la actualidad, el bien jurídico colectivo, como nosotros lo tenemos en el 41, no tiene un correlato penal. No hay una norma penal que reaccione ante la agresión de un bien jurídico descrito como está en el 41 de manera integral. De manera integral. Sino que tenemos reacciones a la agresión de determinados bienes jurídicos indirectos que componen este bien descrito como está. También pensemos en el momento en que se sanciona el código, en que se sancionan las incorporaciones, el 41 no estaba. Entonces las normas que están desperdigadas en distintos títulos del código y leyes complementarias que encontramos en nuestro derecho, indirectamente se conectan con la protección del medio ambiente, pero de una manera refleja, no directa.
Entonces, se configura la agresión a la propiedad o a la salud y a la salud pública, que tiene que ver con los delitos de daño, daño agravado, incendio, estrago, contaminación, envenenamiento de agua potable, sustancias alimenticias, entre otros, dentro del código. También tenemos leyes especiales, como la 14346, que es de protección de animales contra todas formas o actos de crueldad, la 22421, que es de conservación de fauna silvestre, la 24051, que es la de residuos peligrosos, que es la que más se usa y más jurisprudencia hay. Y esta sí, es una que en algún punto yo la linkearía con el 41, y que es la 25743. Esta es la que creo que sí puedo decir, con un concepto muy amplio de la cuestión ambiental, bueno, esta la puedo vincular a este bien jurídico, porque es la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, siempre y cuando tengamos ese concepto bien amplio de lo que es el patrimonio cultural e histórico. Entonces, con relación a esa última, podemos decir que el objeto lo que propone de esa ley es preservar, proteger, tutelar el patrimonio arqueológico como parte del patrimonio cultural de la nación. Y en ese contexto lo vinculamos con el 41 y ahí tenemos una posibilidad de una reacción moderna del derecho penal a esta estructura. Ustedes saben que hubo distintos proyectos. Hubo un proyecto que fue el proyecto de Zaffaroni, después vino el proyecto de Massa, después el último que es el proyecto del 2019, que es el proyecto Borinsky. En todos hubo un intento de incorporar al código títulos específicos vinculados a la temática ambiental. El último, que es el del 2019, prevé 2 títulos. Uno que es el de delitos contra el medio ambiente y delitos contra el patrimonio arqueológico y paleontológico. El primero contiene 7 capítulos, o sea, bastantes, que prevén sanciones penales a quienes agregan el medio ambiente en general o alguno de sus componentes. Y lo que sí está bueno, si pueden entrar en algún momento en la página me parece que está en la página del Ministerio de Ambiente. Se consensuaron pautas, se hizo una reunión de expertos y se consensuaron algunas pautas en relación a cómo tenían que estar conformados esa estructura normativa a la hora, qué debía contener y qué no debía contener, cómo tenía que estar. Sería, reforma al Código Penal, sería, sí, Lucía, una reforma al Código Penal. Yo la que hago referencia es a la de Borinsky, el modelo Borinsky de código que fue este último. No obstante eso, durante este año, y a la fecha, con estado parlamentario, hay varios proyectos de reforma de leyes de delitos penales. Pero a lo que hago alusión en este punto es el proyecto de Código Penal que lo conocemos todo como el proyecto Borinsky. Y ese tiene estos 2 títulos. Como esto fue algo que fue bastante participativo, cuando se va gestando esta reforma y se van hablando de los distintos artículos, se hace una reunión en la UBA, ahí sacan un documento, esto está colgado, si mal no recuerdo, en la página del ministerio, y ahí los distintos expertos consensúan guías orientadoras para la concreción de normativas penales en materia ambiental. ¿Y qué es lo que dicen? ¿No? En resumen, que la intervención del derecho penal debe ser de última ratio, mínima pero eficaz. Que se sugiere la creación de figuras autónomas que articulen con los demás delitos que se encuentran en el Código. Porque piensen también que si hablamos de responsabilidad penal de la persona jurídica, tenemos que entrar sobre el trabajo, sobre la cuestión de la autoría, responsabilidad, temas de reincidencia. Es el gran problema cuando vamos trayendo reformas que son adendas al código
y no entran en una estructura del Código General, ¿no? ¿Qué otra cosa dicen? Que se admite la ley penal en blanco. Esta es otra característica, yo no sé si se las nombré, la mayoría son delitos de leyes penales en blanco, siempre y cuando se respeten los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia, en materia de delitos penales en blanco, o de ley penal en blanco. Los delitos de peligro abstracto no resultan adecuados para esta materia, no así los delitos de peligro concreto. O sea, avalan las leyes penales en blanco siempre y cuando se respeten los parámetros impuestos por la Corte y habilitan también los delitos de peligro concreto, no los delitos de peligro abstracto, como sugerencia, ¿no? ¿Y qué dice al final? La probation calificada, específica para estos casos, resulta ser la herramienta más adecuada para englobar un abanico de penas alternativas a las penas clásicas, como es la recomposición, la restauración del ambiente dañado, la compensación, los daños punitivos. Bien, ¿qué delitos había acá? Delitos de contaminación y otros daños ambientales, delitos contra la diversidad biológica, la fauna silvestre y otros animales, el tema de delitos de maltrato, crueldad contra animales, bosques nativos y protectores, delitos de patrimonio genético, patrimonio arqueológico. ¿Bien? ¿Qué les puedo decir para cerrar un poco? Nosotros vimos la sociedad del riesgo, la política criminal, el derecho penal, las reformas posibles a la estructura normativa o al ámbito del derecho penal interno, pero en lo que hace a la gestión procesal o la gestión de la conflictividad ambiental, ustedes tienen que saber que los delitos ambientales se encasillan, engloban o describen como delitos complejos. Son delitos que ponen al sistema de justicia y en particular al sistema de indagación frente a desafíos de mayor profesionalización. O sea, lo que buscamos es, y piensen en Escazú, si nosotros estamos habilitando los accesos, el acceso a la información, el acceso a la participación ciudadana y el acceso a la justicia, el que está del otro lado, en este caso con la tendencia, ya provincia de Buenos Aires, obviamente el proceso está en las espaldas del Ministerio Público, y así va a ser en términos del nuevo Código Procesal Penal Federal. El Ministerio Público tiene que tener un rol en donde concentre la información para brindar una información específica, habilite canales de participación en el ámbito del Ministerio Público, ¿sí? Y eso exige definitivamente la especialización del Ministerio Público, la profesionalización específica, pero la especialización, las fiscalías ambientales. Hay una diferencia, como así también pasa en otro tipo de fiscalías, ¿no? La fiscalía de género, con temática de género, con temática de delito económico. Hay el que está del otro lado, el que va a demandar justicia, tiene concentrada la información, igual que el que está del otro lado. O sea, uno tiene mucho más acceso a información y a penetración específica sobre distintos ámbitos de la administrativización. Uno no tiene que andar penando por los distintos estamentos buscando información, porque ya lo va nucleando desde un principio y hay canales aceitados también que se van dando dentro de lo que es la gestión de ese conflicto, de ese expediente. Profe, no sé si es solo a mí, pero se corta un poco lo que está diciendo. Agustina, no te escuché, Agus. Que no sé si soy yo, pero se me cortó lo último que dijo. ¿Qué será? No, Vengo igual hablando. creo que fue Agus, porque se escucha bien. Va, por lo menos yo entendí. Agus, venía contando, y no sé hasta dónde, que lo que digo es que este tipo de delitos se califica como delitos complejos
y como delito complejo que es, necesita una mayor especificidad de parte del que gestiona esta conflictividad, en este caso el Estado, en este caso en el modelo nuevo que es el del Ministerio Público como gestor de las causas penales, y con un desafío entonces de profesionalización de quien gestiona estas causas. Que esa profesionalización o núcleo central de información te da un mayor impacto y eficiencia y eficacia sobre lo que se pretende del Estado y de lo que se pretende de este derecho penal. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de este tipo de delitos? Que se caracterizan por ser casos que por sus formas de comisión, su estructura y la manifestación suponen un abordaje de respuestas que no son las ordinarias, que incluso hasta las investigaciones son distintas. Y para eso yo me voy mezclando, les voy diciendo esto que es muy general y me voy acordando de causas, ¿no? Como para darles ejemplos. Digo, no es lo mismo, cuando nosotros hace mucho tiempo empezamos con las pericias ambientales, uno pide pericias y de determinada cuestión, y al principio nosotros lo que necesitábamos era si había contaminación. Entonces, bueno, tomábamos las muestras, las mandábamos a analizar, y ahí empezamos a aprender que la muestra dependía del aparato que se fuera a utilizar. Entonces, lo primero que me preguntaba el perito es, si usted quiere saber que hay contaminación, ¿con qué? Porque yo tengo que preparar el cromatógrafo para analizar qué es lo que busca. Ah, bueno, pues es que no sé con qué, porque no sé con qué. Sé que denuncian contaminación. Entonces ahí uno piensa, ¿y cómo aprendo? ¿O qué es lo que busco? Entonces cuando voy a un allanamiento por una contaminación, lo primero que quiero es la evaluación de impacto ambiental, porque yo necesito saber con qué está trabajando. Eso lo sé porque sea ambiental, pero no todo el mundo que no haya transitado por esta materia o por la normativa sabe que una industria necesita una declaración de impacto ambiental, que en la declaración de impacto ambiental deberían estar los elementos, y de esa manera yo ya voy preparando no solo el análisis final, sino cómo voy a tomar la muestra, cómo la voy a preservar, porque incluso tiene un tiempo en el cual esa muestra puede estar fuera del ámbito de donde la saqué y al que la voy a analizar, con un resguardo específico. Pero todo eso se da en el marco de una especialización en ese esquema. Que les decía justamente en relación al nuevo Código Procesal Penal de Nación y el que venimos transitando en Provincia de Buenos Aires, que este modelo procesal adversarial nos permite entonces darle una nueva vuelta al rol de las partes y del Ministerio Público en particular. Y una aplicación distinta de lo que es el principio de oportunidad. Claramente, en estas causas se da la posibilidad clara de aplicar un principio de oportunidad, sostenido, construido ese principio de oportunidad, no de una manera alocada, sino por todos los principios e instrumentos que nos facilita el derecho ambiental. Y cuando vamos entonces a aplicar una resolución alternativa a los conflictos, siempre esa resolución alternativa tiene que estar guiada por estos principios ambientales. Bueno, espero que haya sido clara hoy, ¿sí? Y que les haya gustado. A mí me encanta este tema. Hay mucho más para decir, pero si no, me voy. Trato de resumirlo. Yo les voy a pasar 2 Power que hice. Y el mail, profe. Y el mail, ya se los paso. Cachito.
¿Bien? No hablaste, Esteban, hoy. Hablaron todos, vos no hablaste. No, me quedé pensando, porque muchas de las cosas que usted dice por mi tarea y por mi trabajo, las he visto. Me quedo pensando con algo tan sencillo, con lo del agua, con lo que analizaba cuando yo estudiaba, y ver, por ejemplo, legislaciones como la de la Unión Europea, la cantidad de cosas que hoy ellos evalúan para decir que un agua es de calidad. Desde el oxígeno que tiene disuelto, los metales pesados, los hidrocarburos, hasta antibióticos en determinadas zonas donde hay industria. Por eso me quedo, para mí, el resumen de la clase es que es complejo, ¿no? Ahí está, si uno tuviera que decir, bueno, a ver, usted dijo, voy a hacer un aislamiento, ¿qué pido? Y tiene Claro. tanto para pedir como aparatos que hay, y después decir, bueno, ¿con qué técnica lo medimos, no? Pero Usamos la técnica de cuando fulano, de la perengana. yo no sabía ni que existía un cromatógrafo en su No, momento, bueno, ¿no? Hace años estoy hablando. Entonces cuando yo me reía porque el perito me decía, pero ¿qué quiere saber usted? ¿La contaminación de qué? ¿Y qué sé yo con qué está contaminado si yo recién llego acá? Sé que hay contaminación. Dice, no, pero no es así, porque yo tengo que preparar el cromatógrafo con tabulado, ver si exacto. reacciona, ¿bien? Sí, Entonces para es cada muy cosa que usted busca tiene que hacer todo un estudio previo de calibración del equipo, porque si no después esa complejo. pericia no va a servir, o la contraparte va a decir, mire, este cromatógrafo está calibrado para buscar mercurio y en realidad nos están acusando que estamos tirando arsénico al agua. Entonces, todo lo que se hizo Exacto. hasta ese momento no tiene valor, porque es complejo, como usted dice, pero Y también no menos apasionante el hecho de buscar. es muy interesante empezar a pensar en esa línea a partir de cuando notificas una pericia, por ejemplo. Ujú. La notifico cuando la voy a hacer o la notifico cuando extraigo la muestra. Entonces nosotros siempre lo hicimos desde que traía la muestra, porque el secreto, si vos trabajás en eso, sabés que está en cómo tomo la muestra, no solo en cómo la analizo. ¿No? Seguro. Entonces, esos son todas Manteniendo cuestiones que tienen que ver, que por ahí vos decís, el código a mí me obliga a notificar la fecha de la pericia, Ujú. no Sí. otra cosa. Ujú. Pero cuando empezás y adentrás te das cuenta que tenés que notificar desde el inicio. Y esas cosas son las que uno va mutando en relación al esquema que yo les planteaba hoy de garantías. Perdón, se me copió. Bien. Sí, eso es Bueno, verdad, eso se ha cambiado. Hoy tratan, para que los operativos tengan valor, en todo momento se trata de asegurarle a las partes todos sus derechos, ¿no? Así que eso sí. Pero sí es apasionante y complejo. Coincido con usted, doctora. Pienso que tiene total razón. bueno, nosotros estamos trabajando, esto les aviso, ya se han ido algunos, pero bueno, los que quedan estamos empezando a trabajar con la cátedra y con Gabriel Bombini, un trabajito, un esquema de observatorio, y vamos a empezar a profundizar estos temas de delitos ambientales en la facultad. Así que cuando terminemos la cursada, nosotros los invitamos a todos a participar, porque queremos hacer justamente un espacio participativo para que tengan también todos los alumnos un espacio de debate en relación a estos temas, que es lo que se les viene y que todavía no está armado. Listo, chicos. Gracias. Gracias, Gracias. profe. Clase. Buenas Chao. noches. Gracias, profe. Chao, chao.